Qué hermoso poderles tener. Estamos en 3 semanas que son muy claves para nosotros como iglesia, en donde el Señor nos entregó una palabra a principio de este año, donde decía que Él iba a multiplicar, y esa es una buena noticia. Él iba a multiplicar nuestra energía, nuestro tiempo y nuestros recursos. Diga conmigo: energía, tiempo y recursos. Y yo soy de los que, si Dios dijo, yo le creo. Yo le creo al Señor y busco alinearme a lo que Él está hablando, a lo que Él está entregando. Tú no puedes ver la manifestación del Dios en tu vida o una expresión profética de lo que Dios habló a tu corazón si tú no te alineas a la palabra que Él entregó. Entonces, estas 3 semanas son el catalizador de lo que fue tiempo profético, porque recibimos, porque escuchamos, porque fuimos ministrados, pero ahora respondemos alineando nuestra propia vida a la palabra que hemos recibido. En ese orden de ideas voy a estar compartiendo hoy sobre el tiempo. Voy a estar compartiendo sobre el tiempo. Y quiero partir por aquí. El año pasado le empecé a decir a mi esposa: ay, yo creo que yo voy a hacer la reforma en los días de la semana y voy a agregar un día más, porque me hace falta tiempo. Le dije: yo necesito agregar, o sea, no va a ser de lunes a domingo, sino que me voy a inventar un día más a la semana. Y así ya no son esos días, sino que son, obviamente, es un día más y me va a rendir más todo lo que tengo que hacer. Y estuve con ese cuento con Erika todo el tiempo, que era un día más a la semana, un día más a la semana. Y el Señor empezó a hablar a mi vida, empezó a decirme: Wilson, Wilson. Y cuando Él me decía eso, me decía: esto no se trata de un día más a la semana, porque el reino de Dios se ha acercado. Y empecé a entender, a masticar, a recibir, a procesar eso que Él me estaba diciendo. Y creo que el fruto del proceso, de lo que Él me empezó a ministrar, en lo que comparto hoy, que está completamente alineado a lo que el Señor nos habló en tiempo profético. Quiero decirte, iglesia, que nuestro Dios no es un Dios caprichoso, ni es un Dios que nosotros podamos comprar o utilizar. Ninguno de nosotros, por habilidoso que sea, puede engañar a Dios, mucho menos burlarse de Él. Y si estamos siendo un poquito conscientes y si vamos a ser un poco transparentes, muchos aquí tendríamos que reconocer que hemos intentado manipularlo. ¿O seré yo el único pecador aquí en este lugar? Hemos intentado convencerlo de alguna cosa que queremos hacer. Hemos querido usar algún versículo para sustentar algo que hay en el corazón. Bueno, ¿qué les voy a decir si ese ha sido el gran pecado de la iglesia, de Cristo, desde que comenzó a ser iglesia? Cuando dicen: escuché al Señor decirme, siento en mi corazón que esto es así. Las personas empiezan a dar posturas, a hacer declaraciones de acuerdo a lo que dice la emoción y no de acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo. Eso es pau pau, dígale al de las pau pau. Pero eso también es terrible para nosotros como hijos de Dios. Y eso provoca que Dios nos tenga que corregir. ¿Cuántos aquí son papás? ¿Cuántos aman mucho, mucho a sus hijos? Cuando se equivocan, ¿cuántos los corrigían o los siguen corrigiendo porque están con ustedes? Pau, pau. Y yo sé que muchos de ustedes están en el pau, pau del Señor. Él me dijo: yo tengo a muchos aquí aguantados. Yo tengo a muchos aquí en disciplina. El Señor me empezó a hablar eso. Y Dios nos ama. Y como no nos considera bastardos, nos disciplina en algunas áreas
para que no nos salgamos del propósito ni de la voluntad y para que estemos alineados, porque se está pregonando el año del favor del Señor, se está profetizando sobre nosotros. Y si el corazón no está completamente afianzado y si no hay raíces raíces en el Señor, entonces definitivamente la bendición nos va a avasallar, y contrario a hacer algo bueno y glorioso para nuestra vida, esa misma bendición nos puede destruir. Entonces, si usted se siente que está en medio de alguna corrección, quiero decirte que la mano de Dios es poderosa. Por eso Él nos está corrigiendo. Nosotros debemos de reaccionar con humildad. Debemos de reaccionar de una buena manera. Cuando uno es corregido, necesitamos reaccionar con humildad, no con orgullo, no con altivez, no con muchas palabras para justificarnos, porque esa es la tendencia de la carne, es la tendencia del ser humano. Pero un hijo de Dios que es dependiente a Él, a su palabra, a su dirección, acepta las cosas con humildad, acepta con un buen corazón. Y si esa es la manera como nosotros nos comportamos, créanme, iglesia, que van a experimentar el tiempo de exaltación. Cuando llegue la hora, de acuerdo a su comportamiento, cuando sea el tiempo, Él los exaltará. Y Dios se mueve así porque es la manera como Él comparte con cada uno de nosotros su generoso amor. Esa es la manera como Él se mueve para entregarnos un amor generoso. No es como los padres naturales que expresan su amor de forma natural para justificar ausencias, para justificar problemas, para poner vendas, pañitos, echar pomadita, disimular las cosas. No, la corrección es una expresión del amor generoso de Dios para que nosotros recibamos con humildad y entonces vendrá la exaltación y la gloria sobre nuestras vidas. Quiero decirte que has sufrido por un tiempo. Dios sabe que has estado bajo presión, algunos por meses, algunos por años, algunos dicen son 10 años en esta misma situación, porque con cada uno de nosotros el trato es diferente. No sé si se trata de humildad en el fondo todo, porque sería bastante atrevido decir que son 10 años para ti porque eres bastante orgulloso. Pero Dios conoce nuestros corazones. Él sabe el trato que requerimos, Él sabe cómo debe comportarse con nosotros. Y percibo muy fuerte del Espíritu Santo que aunque has sufrido por un tiempo, este es el momento donde Dios sanará. Este es el momento donde Dios fortalecerá. Este es el momento donde Dios apoyará. Este es el momento donde Dios evitará que caigan, que se equivoquen, que tropiecen, que sientan que le volvieron a fallar a Dios. Este es el momento donde el favor de Dios se empieza a mover en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras generaciones. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley, las tablas de los mandamientos, lo primero que hizo fue hablarle al pueblo, antes de entregárselas y decirle al pueblo, sean fieles a Dios. Antes de entregarles la palabra que les voy a compartir, ustedes deben ser fieles. Y yo me imagino a Moisés ahí en medio de ese lugar, hablándole a su pueblo, así, dándoles un mensaje, el pueblo reunidos, estaban con tanta expectativa por lo que él traía, acaba de bajar del monte, esperando a ver qué había dicho Dios. Y lo primero que él dice es algo que siente fuertemente en su corazón como líder y les dice, sean fieles a Dios. Antes de recibir la palabra, sean fieles a lo que van a recibir. Porque será clave esa fidelidad en que puedas recibir lo que Dios tiene. Les dijo, presten atención para que sigan con vida y puedan entrar y ocupar la tierra. Y les dijo dos cosas muy importantes. A la palabra que les dé,
ni le quiten, ni le añadan. Y muchas veces nosotros estamos en medio del río, estamos en medio de la gloria, estamos en medio de palabras abundantes que Dios nos entrega. El corazón de Dios se puede derramar y nosotros distraídos sin saber lo que Dios está diciendo. Dios nos dice, hagan esto, y nosotros como que andamos en nuestro propio cuento. Y Dios nos está diciendo, ni añadan ni quiten. Y así le habló Moisés al pueblo. Y les dijo, pongan en práctica lo que reciben. Porque de nada sirve si nosotros no ponemos en práctica el consejo de Dios, la palabra de Dios. En Deuteronomio 4:40 dice, hoy les entrego las leyes de Dios. Obedézcanlas y vivirán mucho tiempo en la tierra que Dios les va a dar para siempre. Y el corazón de Dios está en evidencia aquí. Dios entrega palabra, Dios entrega principios, Dios entrega instrucciones con el objetivo de que nosotros obedezcamos y con el efecto de que nosotros podamos vivir mucho tiempo. Porque la verdad, Dios no tiene afán de que nosotros estemos allá con Él. Porque Dios puede estar con nosotros aquí. Desde ya la relación, desde ya la comunión, desde ya la intimidad, desde ya la conversación, desde ya pecho a pecho, desde ya alabanza, desde ya oración sin cesar. Y no hay que esperar cuándo será que pasa esta terrible vida para estar contigo, Señor. Y le ponemos el sello religioso. Amén. Y la verdad que si nuestra actitud en esta tierra, en esta vida, no importa el lugar y el proceso que estamos viviendo, no se alinea al corazón de Dios, pues nos vamos a quedar dando vueltas. Vamos a estar sin avanzar. Lo más triste, vamos a estar perdiendo tiempo. Yo he visto mucha gente, y no estoy mirando a nadie en particular para que después no diga que está hablando de ti. Los estoy viendo a todos, pero he visto tanta gente, tenemos tantos testimonios de gente que se fue y volvió. Y se volvió a ir. Y volvió a venir. Se volvió a ir. ¿Saben qué me da pena a mí? Están perdiendo su tiempo. Claro, nosotros en nuestras oraciones queremos justificar sus acciones, queremos, Señor, perdona, Señor, no sé qué. Y nosotros podemos hacer lo que queramos, meternos en la guerra espiritual que queramos, pero el trato es personal y particular para cada persona. Los tratos son personales, somos hijos. Y así es como Él se mueve. Y ustedes saben que a mí me gustan las ecuaciones, ¿no? Y no sé por qué me metí ecuaciones a la Biblia, pero me gustan las ecuaciones. Y me iba muy mal haciendo ecuaciones, pero en la palabra encuentro ecuaciones. Y la ecuación de vida que yo encuentro aquí, así la llamé ecuación de vida, es palabra, obediencia y tiempo. Ahí yo veo esa ecuación. Veo ahí la relación, veo ahí la conexión. Que si hay palabra, que si hay obediencia, vamos a tener tiempo. Vamos a ganar tiempo, vamos a tener vida. Y me gusta mucho un pasaje en Eclesiastés, porque veo que ahí el autor está plasmando no solamente los hechos de la vida real con los cuales nosotros nos podemos identificar, sino que estos hechos son relacionados con su fe en Dios. Y nosotros tenemos fe en Dios, porque si no, no estaríamos en este lugar. Y nosotros necesitamos alinear los hechos de nuestra vida y los tenemos que conectar con nuestra fe en Dios, porque si no, no vamos a tener un estilo de vida espiritual práctico, sino que simplemente vamos a estar haciendo moldes, porque es muy fácil ponerse el manto religioso, es muy fácil meterse en la estructura religiosa
y nosotros necesitamos aplicar la palabra a nuestra vida. Y ahí en Eclesiastés lo vemos. Y este pasaje que voy a leer, no quiero que lo tomes como una lectura fatalista, sino realmente como un reconocimiento a la soberanía de Dios. No son actos fatales, es un reconocimiento a que Dios es soberano y que el mismo autor está diciendo entre líneas que no quiere seguir gastando su esperanza y su esfuerzo, porque si sigue gastando su esperanza y su esfuerzo va a estar perdiendo tiempo. Literalmente, esto te puede salvar la vida. Literalmente esto es un cinturón de seguridad para cada uno de nosotros. Eclesiastés 3, del 1 al 4 y salto al 11, palabra de Dios para todos, dice: todo tiene su momento. Todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Hay un tiempo para nacer y otro para morir. Un tiempo para plantar y otro para arrancar las plantas. Hay un tiempo para matar y otro para sanar. Un tiempo para destruir y otro para construir. Hay un tiempo para llorar y otro para reír. Un tiempo para estar triste y otro para bailar de alegría. Todo sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Y creo que esa es la gran problemática, que entendemos muy bien cómo se mueven las manecillas del reloj, pero nos falta aún mucho para comprender la obra de Dios completa en nuestras vidas, de principio a fin. Y por eso encontramos tantas personas desorientadas, sin saber cómo se deben de mover y cómo tienen que actuar. Yo sé, la vida de cada uno de nosotros no es simple. La vida del ser humano no es simple. O sea, nuestra vida es muy compleja. Hay situaciones difíciles a las cuales nosotros estamos expuestos. La vida constantemente necesita que estemos dando respuestas a variantes dependiendo de las circunstancias que vivimos, y tenemos que actuar esperándolo hacer siempre con sabiduría. Pero tenemos gran exigencia y hay gran demanda para que nosotros podamos responder, obviamente, sabiamente, porque somos hijos de Dios, y poder reaccionar entendiendo siempre que no importa lo que está pasando, creemos y entendemos cuál es la soberanía de Dios. Porque hay que aceptar que Él es soberano. Él es nuestro Dios. Nosotros no somos el Dios de Dios. Él no tiene que hacer lo que nosotros le decimos, ni siquiera cuando oramos, ni siquiera cuando usamos el nombre de Jesús en falso en nuestras oraciones poderosas. Y en el nombre de Jesús te lo pido, amén, Señor. Y por ahí es una oración acomodada. Sí, profética y todo lo que quieras, pero acomodada a lo que tú quieres. Por eso tenemos que aprender a orar con entendimiento, sin añadir y sin quitar. Y sobre todo teniendo la misma palabra como canal para nosotros poder expresar en el Espíritu lo que debemos de expresar. Diga, entendiendo su soberanía. Eso. Entonces, toda esa perspectiva filosófica, bíblica del libro de Eclesiastés comenzó a revelarse con más claridad cuando Jesús vino a la tierra. Porque sin Jesús en escena, hay ese pasaje de Eclesiastés, a mí me puede crear una cierta inseguridad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Lo mato o lo dejo que siga con vida? Porque eso es lo que dice, un tiempo para matar. Uno dice, bueno, ¿cuándo es que es el momento? ¿Cuál es el momento de plantar? ¿Cuál es el momento de arrancar? ¿Cuál es el momento de avanzar? ¿Cuál es el momento de quedarme quieto? Y entonces, si todo tiene su tiempo y nosotros lo único que entendemos son nuestros propios tiempos, yo quiero realmente entender cuál es el tiempo de Dios. Pero cuando Jesús llega a escena, cuando el Hijo de Dios aparece, Cristo sí podía comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin.
Porque Cristo sí lo podía hacer. Porque la Biblia dice que siendo igual a Dios, siendo igual a Dios. Por eso Jesús se paraba al frente de las personas y sabía lo que estaban pensando. Y a partir de lo que la gente estaba pensando, empezaba a predicarles. O sea, es que es bien interesante. Yo me paro aquí al frente de ustedes, vengo orado, he tenido intimidad con el Padre, no tengo nada preparado, pero cuando veo a Islet y lo que hay en su corazón, empiezo a hablarle de acuerdo a lo que está pensando, o de lo que está meditando, o de lo que está percibiendo, para desenredar las cosas que hay en los corazones, porque como lo único que entendemos es nuestro propio tiempo, Dios nos tiene que hablar y sacarnos, desalinearnos de nuestro estatus, de nuestro modo, para conectarnos con su realidad. Y eso es esencia. Él quiere conectarnos con su realidad, Él quiere conectarnos con su verdad. Claro, muchos de los que pensaban de Jesús ahí estaban pensando cosas malas. Había malicia en sus corazones y a esos también les hablaba Jesús. Yo también puedo pensar cosas malas. De lo que tú estás sintiendo también, de lo que tú estás percibiendo, de lo que tú estás recibiendo. Pero Dios es soberano. Porque para eso nos exponemos a la palabra, para que seamos alineados, para que seamos confrontados, para que seamos exhortados, para que seamos animados. Y hay un momento cuando Jesús está aquí y está con los discípulos, Juan empieza a orar, a declarar en el desierto que el reino de Dios se ha acercado. Juan termina siendo encarcelado y Jesús llega a Galilea. Y cualquiera otro piensa, dice, no, Jesús va a irse inmediatamente a sacar a su primo de la cárcel. Porque pues es como que la reacción que cualquiera de nosotros tendríamos. Si encarcelan a uno de nuestros seres queridos, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a intentar? Sacarlo, ayudarle, pagar la fianza, endeudarnos hasta el copete para sacarlo de ahí. Así sea que esté justa o injustamente. La reacción natural es ayudarle a la familia, ¿sí o no? Y no que lo digan los venezolanos, pues. Están más allá que aquí porque obviamente su corazón está allá. Y cada uno de nosotros tiene que terminar de aprender a transicionar para poder avanzar. Y que nadie quiera ser el Dios de otros. Y que nadie sea impedimento para que otros se acerquen a Dios. Qué triste que alguien se acerque a mí porque yo le resuelvo las cosas. Ay, qué pereza, es un ídolo. Yo no quiero ser el ídolo de nadie. Que la gente se acerque a mí para que yo sea el que le resuelva todo. Entonces que la gente ore en Colombia. Mi mamita quería que viene al segundo. Por eso hablar de ella. No, mentira. Mentira. Mi mamá ha orado todos los días. ¿Ya llegó? Santa Madre, te amo. Todos los días levantándose a la oración conmigo a las 6 de la mañana. Todos los días. Pues esto es un ejemplo. Que ella se levante allá en Medellín un día y diga, Wilson de mi corazón, dame el pan de cada día. Esperando el giro, ¿no? Ey, eso no está bien. Eso no está bien. Eso no es de Dios. Sería un ídolo en su vida. Que yo no sea impedimento para que otros realmente se encuentren con la soberanía de Dios. Que yo no sea impedimento para que otros se acerquen a Dios. Que yo no sea impedimento para que otros se relacionen con Dios. No, que cuando yo le dé a alguien algo, mucho o poco, la gente le dé gloria a Dios por lo que ha recibido, pero ya tiene un entendimiento, un conocimiento de quién es Dios. Créanme que le estoy hablando en el Espíritu. Retomo la historia. Jesús no pagó la fianza. Jesús sabía que tenía que ir a Galilea y empezó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Jesús entendió que ninguna circunstancia podía detener o bloquear las buenas nuevas de Dios. Por eso, por esta razón, es que el título de mi prédica se llama El reino de Dios está cerca. Porque cuando nosotros estamos tan preocupados por el tema del tiempo, esa es la respuesta que Dios nos da. Y si queremos que este año nuestro tiempo sea multiplicado, ¿cuántos necesitan que su tiempo sea multiplicado? Hey, no tengan miedo a levantar la mano. Amén. Amén. Necesitamos que el tiempo sea multiplicado, muy multiplicado. Si queremos que el tiempo sea multiplicado, tenemos que entender
que la única forma de alinear nuestro tiempo es comprendiendo que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Hoy tengo tanto afán, tengo tanto apuro, tengo tantas cosas que hacer esta semana. El reino de Dios está cerca. ¿Qué hora es? El reino de Dios está cerca, hermano. Entonces nos empezamos a alinear a las cosas verdaderas y dejamos de afanarnos por las cosas pasajeras. Diga, yo quiero lo verdadero. Señor Jesús, ayúdame, no voy ni por la mitad. En Jesús está toda la sabiduría. En Él está toda la verdad. Marcos 1:15 dice, Él decía, ha llegado el momento. El reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en la buena noticia. Hay instrucción. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Yo sé que Juan la está pasando mal, pero las tinieblas y la perdición no van a ser la noticia que yo voy a compartir. Yo no me voy a alinear a lo malo que está pasando, porque aunque lo que Juan estaba pasando era tan terrible, era necesario que pasara porque tenía que ver con el plan de Dios. Porque es que nosotros no entendemos los planes de Dios. Y esto va a liberarte mucho para no tenerte que alinear a los problemas, a las dificultades, a las desgracias que otro está viviendo, sino que tú puedas seguir siendo el que anuncia la buena noticia. Porque si no, tú te metes en la oscuridad de otro y te quedas ahí y no puedes ver la luz. Entonces Jesús dijo, yo no voy a estar echando para atrás esta agenda, sino que yo me voy a alinear con lo que Dios me está diciendo, porque el reino de Dios está cerca, porque para eso vine, ¿verdad? Yo para eso vine, Jesús se decía a sí mismo, para eso vine. La hora ha llegado. Está sonando el reloj de Dios, el tiempo se ha cumplido. Y obviamente no se refiere al cronos o al espacio de tiempo que nosotros conocemos. Esto se refiere al kairos, al tiempo oportuno o a el propósito. Y eso es lo que nos tiene que mover. Entonces esa ecuación que Jesús nos entrega ahí, la segunda y última que les voy a dar hoy, es momento, reino, ser y buena noticia. Esos son los elementos. El momento, el reino, el ser, igual a la buena noticia. Es el kairos de Dios, es la basileia, que es reino, es el ser humano, el carácter integral de la persona y por supuesto el evangelio. Alinearnos a ese evangelio que nosotros tenemos que compartir. La buena noticia, el año del favor que ha sido pregonado, que ha sido proclamado y que ha sido anunciado en medio de nosotros, al cual yo deseo, en el cual yo quiero ser incluido, yo quiero hacer parte de esa manifestación de Dios. Entonces, la hora crucial de la generación a la que Jesús le estaba diciendo esto, había llegado. Era el momento de todo ese pueblo, de todos los judíos, pero perdieron esa oportunidad. O sea, era el momento, todo estaba listo y muchos de ellos perdieron la oportunidad. O sea, pasó el bus y ellos no se pudieron montar. Despegó el avión y ellos no alcanzaron a abordar. Perdieron esa oportunidad. Una generación posterior a esto, Jerusalén quedaba destruida y los gentiles, por causa de esa destrucción, empezaban a escuchar la buena noticia. Y el evangelio se empezaba a propagar. Cualquiera dice, no, pero era una desgracia. Claro, una desgracia para los que no pudieron recibir la buena noticia, abrazarla y hacer parte, pero una bendición para nosotros que pudimos recibir la palabra de Dios y la buena noticia en nuestras vidas. Proverbios 10, 27 al 28 dice, el temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Me gusta una de las versiones, creo que es traducción del lenguaje actual, que dice, a los justos les espera la felicidad, a los malvados la ruina. ¿Y saben?
percibo que el espíritu de ruina, que esa condición de ruina en la vida de muchos hijos de Dios es la que no les permite que su tiempo sea multiplicado. Porque hay tanta ruina que todo cuesta más, que hay un desgaste por todas las cosas y que no se puede aprovechar lo que Dios quiere hacer. Es como que la pista está lista para que todos entremos, para que todos caminemos, para que todos corramos, para que todos patinemos. Usa el elemento que quieras, la bici si quieres, la patineta, los jóvenes. Todo está listo. Pero si nosotros dejamos que esa ruina siga obrando en nuestras vidas, no vamos a poder avanzar ni vamos a poder llegar a ningún destino. Aunque todo está listo, todo está preparado, no se va a poder avanzar a donde Dios quiere. Y que en este tiempo de ayuno, cuando tú estés orando, sobre todo esas horas donde no estás comiendo y estás orando, tú puedas decirle: Espíritu Santo, libérame de toda ruina en mi vida. Libérame de la ruina emocional, libérame de la ruina financiera, libérame de las ruinas, cuántas cosas de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, cuántas cosas que cargamos que no conocemos de nuestros tatarabuelos, de nuestros bisabuelos. No sé quién habrá colonizado para que yo sea un Díaz, pero la verdad, cuántos escombros no tendré que cargar de gente que yo ni conocí, pero cargo con sus cosas. Tengo el lastre. Y todo el tiempo hay que estar: Señor, yo sé que en Cristo han sido perdonados nuestros pecados, que en Cristo somos libres, pero entonces ¿por qué hay cristianos que siguen cayendo? ¿Por qué hay cristianos que siguen tropezando? ¿Por qué hay cristianos que siguen perdiendo el tiempo? Entonces todos los días, hermanos, la salvación no es un momento donde alguien nunca ha escuchado el mensaje y recibe el mensaje por primera vez. La salvación es todos los días. Que podamos ser salvos de nosotros mismos y que todos los días podamos pedirle a Dios perdón, aún por los pecados generacionales con los que no tenemos por qué cargar, los que no tenemos que aceptar, y soltar ese lastre que quiere venir sobre nosotros. Y hoy he hablado tanto de soberanía, pero también es importante comprender que la soberanía de Dios es desafiada por la rebelión del hombre, constantemente. Pero aunque nosotros desafiamos su soberanía, Él sigue en su trono celestial. Él sigue allí. Y por eso es que la palabra nos exhorta y nos anima a que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. ¿Por qué no? Respira ahí profundo. Que el Espíritu Santo te ayude a cambiar tu manera de pensar y tu manera de vivir. Por eso hago el énfasis, para que usted pueda realmente tener una conexión con esa declaración. Y si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, si nosotros cambiamos nuestra manera de vivir, entonces realmente nos acercaremos a Dios y vamos a poder poner nuestra confianza en Él. El Señor efectivamente también es el Señor del tiempo. Quiero decirte que Dios todavía regula los acontecimientos del mundo, nos parezcan o no nos parezcan justos. Él todavía controla lo que sucede. No son miserables hombres que tienen su propia agenda, que gobiernan porciones de la tierra y que no tengo duda de que puedan existir. Pero aún sobre ellos está nuestro Dios. Aún sobre ellos. El Señor es el tiempo y el mundo se mueve de acuerdo a los propósitos de Dios. Así que, iglesia, viva en paz y viva con confianza. Porque Dios está por encima de los hombres. Dios está por encima del sistema de este mundo. Daniel 2:21 dice: Él está a cargo del tiempo. Diga conmigo: tiempo. Y de la historia.
Él quita reyes y pone reyes en su lugar. Da sabiduría para que la gente sea sabia y da conocimiento a la gente para que pueda entender. Y yo oro sobre cada uno de ustedes. Oramos como iglesia, póngase de acuerdo conmigo para creer que en este instante Dios está derramando de su sabiduría en medio de nosotros y cada vez vamos a ser más sabios. Yo oro para que podamos recibir todo conocimiento de Él y que ese conocimiento nos ayude a entender, a expandirnos, a caminar en luz. Y recibimos de Él esa sabiduría y ese conocimiento que nos ayuda a movernos en el tiempo correcto y a actuar de acuerdo a su voluntad. Queridos hermanos, hay que estar alertas, porque ciertamente hay un adversario que se opone a las cosas de Dios. Ciertamente hay una fuerza espiritual que no quiere que la iglesia avance y que no quiere que cada uno de nosotros podamos prosperar en los caminos. Tenemos enemigos de nuestra fe y aún nuestros hijos tendrán que aprender a batallar con todas estas cosas, cada vez poniéndose más intensas. Por eso nosotros tenemos que expandirnos cada vez más para recibir más luz, para que nuestros hijos puedan caminar más cargados, con más sabiduría, con más conocimiento, y que no sean debilitados o apartados de la verdadera fe. Efesios 5:15 dice: tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y yo no necesitaba un día más a la semana. Ese sería el título de la prédica. No necesitas un día más. Yo lo único que necesitaba hacer era aprovechar mejor el tiempo. Y muchos de tus problemas en tu espíritu, en tu cuerpo y en tu alma tienen que ver con que tú aproveches mejor el tiempo. Y las cosas se van a empezar a alinear. Pero tenemos que salir de un estado de necedad y necesitamos empezar a entender, a comprender cuál es la voluntad del Señor, porque lo malo es muy sutil y lo bueno es enemigo de lo mejor, y nuestros días son difíciles. Estamos en un tiempo de mucha guerra, de mucha tribulación, pero tenemos que mantener nuestro estándar alto. Tenemos que vivir según los principios de Dios, actuar sabiamente y siempre hacer lo bueno. Esa es la instrucción de Dios, porque nosotros somos sus hijos, nosotros somos su iglesia. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos y que nos podamos alejar de todo pecado. Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses que se alejen de todo pecado sexual. Los pecados sexuales son todos aquellos que se manifiestan fuera del matrimonio. Ahí están resumidos. Y si tú no estás casado, pues no debe haber actividad sexual en tu vida. Y si estás casado, tienes que disfrutar de la sexualidad dentro del matrimonio, dentro del vínculo matrimonial, porque si no se desencadena y se desenfrenan todos los otros males y toda la otra perversión. Pero ¿cuál es la promesa? Dios dice en Ezequiel 34:26: yo pondré a mis ovejas alrededor de mi monte santo. Así como estamos hoy, todas las ovejitas alrededor del monte, y las bendeciré. Diga: el año del favor del Señor. Ezequiel dice: les enviaré lluvias de bendición en el tiempo oportuno. En el tiempo oportuno. Deja el afán. Vos no sabes lo que te conviene, Dios sí. Deja el afán. Haz lo más importante. Haz lo más importante.
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás te será añadido. Entonces, si hay cosas que no están alineadas en mi vida, yo me tendría que preguntar si realmente estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque si las añadiduras no me tienen contento, creo que tiene que ver por ahí el asunto. Y algunos tienen que alinearse más al Monte Santo. Algunos se tienen que alinear más a la casa de Dios. Aprender a oír y aprender a obedecer. Es muy fácil. Dios es un Dios de instrucciones. Dios no deja cabo suelto. Cuando yo leo Eclesiastés, algunos pasajes, yo digo, ¿será que había un cabo suelto? Y me entra cierta inseguridad. Pero cuando escucho a Jesús, como que todo tiene una profundidad y empiezo a comprender, y hay un ancla para la palabra que hemos recibido. Y el tiempo va a ser multiplicado cuando nosotros nos alineemos. Me gusta la versión de Ezequiel 34:26 en la Nueva Traducción Viviente. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Habrá lluvias de bendición. Colócate de pie. Entonces todo tiene que ver con la soberanía y con el señorío de Cristo, ¿verdad? Diga, soberanía y señorío. Y el salmista expresa en su alabanza que su bendición al Señor es en todo tiempo, a todas horas y bajo cualquier circunstancia, porque entiende que Él es el Señor. Entonces está alineado al momento, no a las circunstancias. Y hoy es un día donde usted se va a alinear al momento y vas a salirte de tu circunstancia. Diga, Señor, Señor, levanta sus manos. Señor, Señor, tú eres mi Señor. Diga, rindo mi tiempo para entrar en tu momento. Dígalo, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nos alineamos a ti, Señor. Todo